¿Todos pueden visualizar? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Bueno, con las disculpas del caso, vamos a empezar la primera clase que estuvo pendiente. Esta es una clase muy sencilla porque todos ustedes ya la manejan, no hay mayor impasse. 2 clics, por favor, 2 diapositivas seguidas. Avanzar 2. Ok. Y entonces, en esta revisión, todos sabemos que al nacer, normalmente por frecuencia estadística, todos tenemos 2 riñones. Sin embargo, hay menos del 1% de la población que puede tener un riñón. Y un riñón funcionalmente sin patología puede compensar el gasto de ambos, de tal manera que los pacientes a las edades de entre 20 y 50 años, por un hallazgo ecográfico diferente a la patología renal, generalmente por un cólico abdominal, por un diagnóstico de apendicitis, por un tema de hígado graso o por un problema pancreático o ginecológico, es que acuden a una ecografía y ahí se dan cuenta que tienen un solo riñón. ¿Okay? No hay problema mientras son las tóxicas. Estos riñones, ya dentro del ámbito normal, se encuentran en el retroperitoneo y correspondería a la dorsal 11 y hasta la lumbar 3, teniendo un tamaño aproximadamente de 12 por 6 por 3, ¿no? Más o menos 1, más o menos 2 centímetros. Y punto importante anatómico a recordar es que el riñón derecho está desplazado por el hígado, ¿sí? De 1 a 2 centímetros más abajo que el izquierdo, ¿no? En promedio son 12 milímetros más abajo que el izquierdo. En el peso, por la masa nefronal, el varón, más o menos 140, 150 gramos. Ahí, en este tema diferente. Importante saber que cada riñón tiene una corteza y tiene una médula. En la corteza externa es de color marrón oscuro y la médula es un poquito más clarita, de cerca. Eso es importante desde el punto de vista de la función, la corteza externa, dado que ahí encontramos a las nefronas yuxtaglomerulares y yuxtacorticales, ¿no? Que son las que van a dar mayormente la función. La parte de la médula es interesante porque las nefronas, que son yuxtaglomerulares, el asa de Henle, están un poco más introducidas en lo que es la médula. Y como ustedes saben, ahí se la que sigue, por favor. La que sigue. Ok. Y simplemente para enfatizar el reparo anatómico, ¿sí? Solamente para enfatizar el reparo anatómico de los riñones y alguna de las partes, digamos, de los riñones. Como ya hablamos de los finales, ya hablamos de la médula. Sin embargo, ¿sí? No. Doctor, se está escuchando muy entrecortado últimamente. A ver, vamos a mejorar acá la comunicación. Ok. Entonces, como ven, tenemos los cálices mayores, la pelvis renal, los cilios en los vasos y el famoso uréter, ¿no? Entonces, en el ilio, normalmente va a haber los vasos sanguíneos, los linfáticos. Cuando hablamos de vasos sanguíneos es arteria renal y vena renal. Esta arteria renal es interesante porque generalmente ahí se produce la estenosis por depósitos de colesterol o ateromas y nos puede producir trombosis aparte. Y entonces ahí es cuando vamos a escuchar el soplo, un soplo sistólico a nivel de la ubicación anatómica de las arterias renales, ¿no? Entonces, a partir
hipertensión arterial. Y este es un mecanismo de la fisiopatología de la hipertensión renovascular. O sea, esta hipertensión se explica por la estenosis renal, mayor flujo turbulento, soplo como presencia, hipertensión arterial severa, que generalmente no cede a 4 o 5 antihipertensivos. Ok, 2 clics, por favor. 2 clics seguidos. 2 clics. El siguiente, clic. Ok. Entonces, la nefrona es la unidad funcional y anatómica. Ustedes ya conocen que tiene una parte glomerular y una parte tubular. Los túbulos, ya saben, y el segmento ancho, por decirlo así, como se vio en el gráfico anterior, lo ha avanzado porque eso ya ustedes lo van a tener en el PPT para poder repasar. ¿Qué es importante? Que en el túbulo coordinado proximal se produce la mayor tasa de reabsorción. Sodio, 60-70%. Agua, 60-70%. Bicarbonato, 60-70%. Potasio, 60-70%. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay problema tubular? Cuando hay problema tubular, estamos diciendo que su función principal es la reabsorción tubular. Entonces, cuando habría un problema tubular, ¿como cuál? Necrosis tubular aguda, que es lo más frecuente de la insuficiencia renal aguda parenquimal. Entonces, si se diera esta necrosis tubular aguda, en un cuadro de necrosis tubular aguda, dentro del contexto de insuficiencia renal aguda parenquimal, no va a haber reabsorción de sodio. Entonces, se maduró el mecanismo. Por lo tanto, va a haber eliminación. Y es por eso que una de las constantes de biomarcadores de la injuria renal aguda, desde el punto de vista de la corteza, perdón, de la parénquima renal o parenquimal, es eso: pérdida de sodio en orina mayor de 20 miliequivalentes. ¿Sí? FeNA mayor de 1, que va más o menos con estas circunstancias. Entonces, el hecho de que otros nos hace pensar en que esto ya es una falla establecida desde el punto de vista parenquimal y donde la primera causa es necrosis tubular aguda. En cambio, la prerrenal todavía conserva el mecanismo, por lo tanto, el sodio va a ser menor de 20, el FeNA menor de 1, ¿no? Y la osmolaridad todavía va a concentrar, ¿no? Va a ser menor de 350. Esa es una de las funciones tubulares que también tiene el riñón. Y, y va a pasar en otra patología que se llama acidosis tubular renal, donde nuevamente el túbulo se ve afectado y hay una suerte de acidosis metabólica por la pérdida de bicarbonato. Entonces el túbulo no va a poder reabsorber el bicarbonato y lo va a eliminar. Y si el tampón se elimina, va a haber acidosis. Pero este es un mecanismo genético, de tal manera que la acidosis tubular renal, sea 1 o tipo 2, generalmente tiene un componente genético importante, ¿no? Y el tratamiento está basado en la reposición. Si sabemos que eliminamos bicarbonato, pues vamos a dar bicarbonato como una de las fuentes importantes en este tipo de acidosis. Sin embargo, las funciones del riñón son varias. Entre ellas tenemos la función de filtración glomerular, ¿no? La regulación de la osmolaridad, que son dentro de las más importantes, la excreción de los productos de desecho, de las sustancias químicas o bioquímicas, la regulación hidroelectrolítica, la regulación del cloroácido base, la regulación de la presión arterial, la regulación de la producción de eritrocitos a través de la producción de eritropoyetina para estimular la eritropoyesis y la regulación de la producción del calcitriol. 3 clics, por favor, seguidos. 3 clics seguidos. Otro y otro. Ok. Entonces, como ven, al final uno lo puede dividir en 4 grandes grupos.
¿no? Una gluconeogénesis que generalmente se produce en ayunos prolongados. ¿Okay? Seguimos, dos clics. Otro clic. Vamos. Ahí está, perfecto, ahí queda. Ok. Y entonces, dentro de esta nefrona se va a dar la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. Todo esto va a pasar en esta nefrona. 1.000.000 de nefronas para el varón, 800.000 de nefronas para la mujer. Y entonces, ¿cuál es el problema de que el riñón falle? El problema es que se mueren estas nefronas, ya sea por isquemia, ya sea por necrosis, ya sea por problema inmunológico, etcétera. Pero se van a morir estas nefronas. Y entonces se tapa la etapa glomerular, por decir así, pues van a aparecer las glomerulonefritis, que también pueden tener un componente tubular. Y si solamente es la permeabilidad capilar a proteínas, será una glomerulopatía. Pero en el tiempo sabemos que la proteinuria es un factor de riesgo de progresión de enfermedad renal, de tal manera que esta patología puede progresar, ¿sí? Esta patología puede progresar, ¿sí? A enfermedad renal crónica, ¿no? Puede progresar a enfermedad renal crónica, ¿no? Puede progresar a la enfermedad renal crónica. Entonces, las glomerulopatías, que al final nos pueden dar enfermedad renal crónica y finalmente puede llevarnos a diálisis. De hecho, que las glomerulopatías son la tercera causa de enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, tenemos que tener afinado bien estas funciones: filtración, reabsorción, secreción y excreción. Asimismo, estas funciones son glomerulares. Las fórmulas para calcular la tasa de filtración glomerular, que ya se ha visto en semiología, ¿sí? O la Kruppel-Walsh, que es la más fácil, pero que tiene 20% de error, de sobreestimación de la función. Y la otra forma de ver la parte glomerular es la albuminuria, que es lo que está de moda ahora. Entonces, para valorar la función renal y sobre todo glomerular, evaluamos la filtración con la tasa de filtración glomerular, con la medición de depuración de creatinina o la estimación de una fórmula. Y la medición de la albuminuria, ¿sí? En orina, ¿sí? Hay cocientes, albuminuria, creatinuria, que ya son variantes, pero en realidad lo que queremos saber es cuánto de albuminuria o proteinuria pierde. Correcto, la que sigue. Siguiente. Siguiente. Ok. Y entonces no es tan fácil cuando uno dice, ay, qué bonito, filtración, secreción, excreción, reabsorción, excreción. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque dentro de la parte glomerular tenemos que alcanzar una presión de filtración neta, ¿sí? Esta presión de filtración neta obviamente viene de la diferencia entre la presión hidrostática y la presión de la cápsula de Bowman y la presión oncótica glomerular, que es propia. Finalmente nos queda una diferencia de 10 positivo, que es la presión de filtración. Si no se tiene esa presión de filtración, pues no se da la función de lo que es la tasa de filtración glomerular. Entonces hay que haber diferente. Entonces esto se cuenta presión de filtración neta, que es 10. ¿Sí? Esa es la presión de filtración neta, 10. Y con eso, pues tenemos la función de filtración adecuada. ¿Qué patologías pueden malograr esto? ¿Sí? Estenosis propias, etcétera. Entonces todo esto nos daña ¿qué? La filtración y por lo tanto altera ¿qué? La tasa de filtración glomerular. Entonces encontraré pacientes con hipertensión y enfermedad renal crónica, porque alteró esto. Encontraré pacientes con uso de
La que sigue, por favor. Que sigue, ajá. Esto es simplemente para poder volver a decir lo mismo, que esta filtración glomerular pasa como 180 litros al día, hay una reabsorción del 99.9%, es decir, de los 180 reabsorbe 178 y nos queda 1.5 litros, que sería la diuresis. ¿Okay? La que sigue. ¿Qué sería la diuresis que uno tiene diariamente? La que sigue, perfecto. Sin embargo, esta situación glomerular hace que haya un balance. Y en este balance lo medimos a través de ¿qué? De esta curva. La curva de tasa de filtración glomerular, ¿sí? En la cual es inversa a la creatinina. Es decir, mientras mi creatinina está subiendo, mi tasa de filtración glomerular está cayendo. Es decir, si tengo 8 será 12.5 y así, de manera inversa. Entonces, cuando veamos que la creatina está muy alta o alta, ¿qué me imagino? Que la tasa de filtración glomerular está baja. O sea, la función renal está baja cuando uno clasifica la IRC. Y debajo de 30, como ven en la mano derecha, ya aparece el síndrome urémico. Entonces, este síndrome urémico es más cuando la tasa de filtración es menor de 30 y bueno, prácticamente está la mayor expresión de los síntomas urémicos, náuseas, vómitos, mareos, anemia, decaimiento, disminución de la libido, falta de concentración, hiporexia, etc. Por favor, 2 clics. Doctor, ¿me escucha? Sí, escucho. Sí, doctor, 2 la clics. señal, sí, su señal está muy mala, le digo. Otro clic. Ya, a ver, denme un minutito para ver si mejoro la señal, ¿ok? Voy a ver eso. Un minuto. Sí, doctor, porque se escucha muy entrecortado.
Ok, bueno, asumo que la red debe estar un poquito mejor. Este gráfico básicamente es para ver cómo varía la tasa de filtración glomerular, el GFR, respecto a cómo uno puede vasoconstringir, o sea, el flujo de la arteriola aferente, ¿no? Entonces, hay dos situaciones. En el primer gráfico, el A y el C, la tasa de filtración glomerular está disminuida. ¿Cuándo? Cuando la arteriola aferente se constriñe a la entrada. ¿Cuándo más? Cuando la arteriola eferente se dilata a la salida, ¿no? Son los únicos dos casos en los cuales se produce una tasa de filtración glomerular disminuida. Y una tasa de filtración glomerular aumentada se produce básicamente en el opuesto, cuando la arteriola aferente se constriñe o la arteriola aferente se dilata, ¿no? O sea, es sencillo poder predecir estas circunstancias. La que sigue, por favor, 2 clics, 2. La siguiente. Este gráfico básicamente era el sistema renina-angiotensina pero que parte de una disminución del sanguíneo renal. O sea, el cuerpo sensa una disminución del flujo sanguíneo renal, que estimula en la mácula densa automáticamente que finalmente nos da esa repercusión en mayor reabsorción de agua y sal y mayor secreción de potasio. La que sigue. Para hacerle recordar que la enfermedad renal crónica tiene estadios, ya tiene una clase exclusiva de la tasa de filtración. Recordar que la tasa de filtración glomerular menor de 15 es la última, es el estadio dialítico básicamente. Y cuando tenemos menor de 30, es el estadio como normalmente le llamamos predialítico. ¿Sí? Ambas situaciones están en rojo y son la etapa más complicada de la enfermedad renal crónica. La que sigue. Lo que sigue. La siguiente, por favor. La siguiente. Se cortó. Se cortó la diapositiva. Tenía que volver a entrar. Un momento, por favor. Tengo problemas. Sí, no hay problema, no hay problema. La que sigue, la que sigue, la que sigue. La que sigue.
La que sigue, ahí está. Ajá. Bueno, entonces, la tasa de filtración glomerular, como dijimos, es una forma de medir al riñón. Entonces, ¿cómo funciona el riñón, bien o mal? Tasa de filtración glomerular. ¿Cómo se hace? Por depuración de creatinina, es decir, juntar la galonera de 24 horas y ahí ver la depuración de creatinina en un tiempo T con un volumen B de orina, ¿no? Por eso es que se junta la orina de 24 horas para estandarizar el volumen. De ese modo, el volumen siempre se estandariza a 24 horas o 1440 minutos y de tal manera que el resultado final de una tasa de filtración glomerular, la forma de medir si hay daño o no es la albuminuria. Y entonces ya dijimos que la albuminuria o la proteinuria, que se puede estandarizar con la creatinina, es decir, finalmente tener albuminuria, creatinuria, podemos estandarizar y saber si es que hay este daño endotelial, básicamente. Entonces, al haber este daño, hay una disrupción de la membrana basal glomerular y lesión podocitaria. La que sigue. En la que sigue vamos a ver un cuadro en la cual hay la excreción de proteinuria 24 horas y también la tasa de albuminuria creatinuria que ven en la parte inferior. ¿Y qué es lo que quiero que más o menos precisen? Donde dice orina de 24 horas, miligramos por 24 horas. Y eso hay que aprenderlo, porque eso van a ver en nefropatía diabética. En nefropatía diabética hablamos de microalbuminuria. En glomerulopatía, daño inicial, microalbuminuria. En enfermedad renal, daño inicial, microalbuminuria. Entonces, cuando estoy hablando del daño inicial temprano y que se presenta como una microalbuminuria, me estoy refiriendo a que el rango de albúmina o de proteínas en orina está entre 30 y 300. O al rango de la albuminuria creatinuria, que también está en 30 y 300. Y cuando ya es macro, es mayor de 300. Entonces, una lesión establecida grande, mayor de 300. Nefrológicamente tiene importancia desde la microalbuminuria. Antiguamente decíamos desde la macro, que la micro todavía era un daño incipiente, etc. Y entonces ya se vio y se demostró ahora que la intervención temprana en la microalbuminuria del daño renal preserva la función renal y evita que avance o progrese la enfermedad renal. Y aquí entra el papel del IECA y el ARA2, que se ha visto que es el mejor antiproteinúrico que evita la progresión de enfermedad renal, como digamos, un beneficio más de no solamente controlar la presión arterial, porque fueron diseñados originalmente los YECAS y el ARA2 para el control de la presión arterial, no para la proteinuria. Hoy se aprovecha este efecto a dosis menores, obviamente, pero en algunos que son hipertensos importantes, aparte de tener la dosis de control de la presión arterial, pues tiene el tema de la albuminuria controlada. La que sigue, dos clics, dos diapositivas seguidas. Dos diapositivas seguidas. Otra. Ahí está. Que es lo mismo, simplemente para enfatizar algunas circunstancias. Parte de la función renal dijimos que era la formación de eritropoyetina. ¿Sí? La eritropoyetina empieza a decaer de manera considerable cuando la tasa de filtración glomerular es debajo de 50, pero es mucho más visible cuando es menor de 30. ¿Y qué produce? Anemia de origen sintética. Entonces, como esta es una hormona y aparentemente le falta hormona, pues se le coloca esta hormona y ya está, se acabó el problema. Pero hay otras circunstancias que se dan en la enfermedad renal crónica que hay que saber, ¿no? Interesante saber que un clásico en la enfermedad renal crónica es calcio bajo y calcitriol bajo. Calcio, porque per se está bajo, o sea, le damos carbonato de calcio. Y le damos calcitriol, porque per se está bajo. Y como el fósforo está alto, pues no tenemos algo al rápido que baje el fósforo,
pero se dice que el calcio, al unirse a la proteína que contiene fósforo, lo puede quelar y disminuir la absorción y disminuir el nivel sérico de fósforo. Pero básicamente aquí es la dieta. Hay una restricción de situaciones que tienen fósforo. Y el PTH alto, pues se corrige corrigiendo lo demás, porque esta es como que la consecuencia del detonante del aumento del fósforo o como la consecuencia de la disminución del calcitriol. Entonces, corrigiendo eso, y tenemos calcitriol bioral. Entonces, yo puedo dar calcitriol para compensar. Compensando eso, compenso el eje del PTH. La que sigue. La siguiente. Ok. Es simplemente para recordar un poquito aquí la micción, que ya no es un poco el tema, pero vale la pena siempre ver que la vejiga, digamos, está contenida o tiene una continencia, es decir, se está llenando en la fase de llenado, y la sesión o faciado actúa el parasimpático. Tal vez recordar esa circunstancia. Nada más. La que sigue, dos clics. Luego vamos a ver una suerte de definiciones que ustedes ya la tienen por semiología, nada más para recordar, están ahí. Y esto sí es interesante ver el tema de la obstrucción, porque vamos a tener síndromes obstructivos renal y a partir voy a plantear patología como hiperplasia prostática benigna, como un NM de próstata o como una enfermedad neoplásica retroperitoneal, ¿no? Infiltrante. ¿Y cuándo voy a tener los signos de obstrucción? Los signos de obstrucción clásicamente los tienen que el chorro fino y débil, hay una especie de polaquiuria por irritación, sensación de emisión incompleta e incontinencia por rebosamiento, ¿no? Solución a todo esto cuando hay un globo y una obstrucción, una sonda vesical. Y ahí termina todo, la permeabilización de la vía. Y eso evita que la falla renal aguda postrenal se establezca y me genere más daño renal. La que sigue, por favor. Que sigue. Eso es un complemento simplemente para ver que la orina puede tener diferentes colores. Esto ya no es fisiología, eso es un agregado que me pidieron la vez pasada, por eso se agregó, que puede corresponder a un melanoma, por ejemplo, cuando la orina es muy marrón, muy oscuro o casi negro, la que sigue. Inclusive el verde puede darse por pseudomona o por medicación. Cuando es rojo, naranja, hemoglobinuria, porfirinas, bilirrubinas, ¿no? Entonces eso puede darse así. Y cuando es blanco y bien turbio, pues puede ser una infección activa, la quiluria de la linfa o los fosfatos precipitados muchas veces. La que sigue, para terminar. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente como un mini repaso, digamos, de alguna de las funciones glomerulares, tubulares, cómo enfrentamos la IRC con su clasificación, cuál es el clásico de una IRC, disminución del calcio, el calcitriol, aumento del fósforo, el PTH, etc. Ok, tengo... la segunda clase que es enfermedades glomerulares. Empezamos, ¿correcto? ¿Estamos? ¿Puedes, por favor, proyectar la segunda clase, enfermedades glomerulares? Nos damos 2 minutos, ¿estamos? Sí, doctor, proyecto, ¿verdad? Okay. Sí, proyectala, 2 minutos y empiezo.